La región de la axila es una cavidad que posee 4 paredes, una base y un vértice. Solo la pared anterior y la base tienen límites superficiales precisos. La pared anterior está limitada hacia arriba por la clavícula. Por dentro, una línea vertical que desciende a nivel del tercio externo de la clavícula. Por abajo, el borde inferior del pectoral mayor y por fuera, el surco deltopectoral. La pared anterior de la axila es de fácil acceso. En ella encontramos el músculo pectoral mayor, cuyo borde inferior es palpable. Hacia el lado medial vemos la pared interna, en la que se palpa el músculo serrato mayor. En la pared posterior observamos el relieve del músculo dorsal ancho, el redondo mayor y por encima el músculo subescapular. La pared externa, más pequeña, tiene los relieves musculares de la porción corta del bíceps y del coracobraquial. La base queda formada por la piel y el tejido celular subcutáneo del hueco de la axila, sostenidos por el ligamento suspensorio de la axila. El pulso de la arteria axilar se palpa con el brazo en aducción de 90 grados y por detrás del relieve del coracobraquial. En la maqueta observamos la ubicación de la pirámide axilar. El húmero por fuera de ella, el omóplato por detrás, en su vértice, el acromion y la apófisis coracoides que vemos desde una vista anterior y lateral. Retomando la incidencia frontal, observamos la clavícula que cierra el vértice axilar en su extremo externo, la primer costilla y el mango del hueso esternón. La pared anterior de la axila queda constituida por los músculos pectorales. La pared interna por el plano de las costillas y el músculo serrato mayor. La pared posterior por el músculo subescapular y redondo mayor. Y la pared externa que vemos desde una vista lateral por el húmero. Queda así constituida la pirámide, cuya base representa un cuadrilátero de forma irregular. En la vista anterior de la preparación, reclinamos la piel de las fosas supra e infraclaviculares. Observamos la clavícula, el músculo esternocleidomastoideo y la ubicación de la fosa supraclavicular, en la que apreciamos los troncos del plexo braquial. En la región infraclavicular, la glándula mamaria, con su prolongación aponeurótica, y la prolongación axilar. La reclinamos hacia la línea media y apreciamos la bolsa serosa retromamaria contra el pectoral mayor. El músculo pectoral mayor se encuentra cubierto en sus caras anterior y posterior por una aponeurosis que lo envuelve a manera de vaina. En su borde inferior la seccionamos y reclinamos parcialmente. Seccionamos su borde superior y su línea media. Descendemos la hoja anterior de la aponeurosis del músculo pectoral mayor. Nos quedan expuestas las fibras del músculo pectoral mayor, en las que vemos sus inserciones distales en el hueso húmero y sus distintos fascículos. Procedemos a realizar la desinserción del pectoral mayor desde el labio externo de la corredera bicipital. Reclinamos el tendón hacia la línea media. Nos queda expuesto el segundo plano, constituido por el músculo pectoral menor. Apreciamos los paquetes vasculonerviosos del músculo pectoral mayor que atraviesan la aponeurosis anterior del músculo pectoral menor. Desde la clavícula desciende un fascículo, la aponeurosis clavipectoral, que llega al borde superior del músculo pectoral menor.
seccionamos la aponeurosis a nivel clavicular. Descendemos con ella y apreciamos el músculo subclavio. Retirando hacia abajo la aponeurosis, quedan expuestas las inserciones mediales o internas del músculo pectoral menor. Estas se efectúan sobre las costillas y cartílagos costales. El músculo subclavio se ubica en el mismo plano del pectoral menor desde la clavícula en forma oblicua y descendente hacia la primera costilla. Lo seccionamos en su inserción distal. Apreciamos el nervio del subclavio, rama del plexo braquial. Procedemos a desinsertar medialmente el músculo pectoral menor y lo reclinamos desde dentro hacia afuera. Queda de esta forma abierta la región axilar en su cara anterior. Detallamos los ramos nerviosos correspondientes al músculo pectoral menor, ramas del plexo braquial, y sus ramas arteriales. Para exponer con mayor claridad la región axilar, seccionamos la masa del músculo esternocleidomastoideo y desarticulamos la clavícula a nivel de la articulación esternoclavicular. Reclinamos el músculo esternocleidomastoideo hacia abajo y adentro y retiramos la clavícula. Queda de esta manera totalmente expuesta la región axilar en su vista anterior. La arteria subclavia se transforma en axilar a nivel del borde inferior de la clavícula, recibiendo tal nombre hasta el borde inferior del músculo pectoral mayor. Vemos sus límites. La clavícula, que constituye el plano a partir del cual la denominamos axilar, y sus ramas, la arteria acromiotorácica, con las ramas acromial y torácica, la arteria mamaria externa, la arteria escapular inferior y el tronco de la circunfleja con su rama anterior y rama posterior. La arteria axilar, en la preparación, emite las ramas acromiotorácica, rama torácica superior y rama acromial, la arteria mamaria externa, la arteria correspondiente al músculo pectoral menor y mayor. El plexo braquial se halla constituido por los niveles cervicales 5, 6, 7, 8 y el primer nivel dorsal. Se forman los troncos primarios superior, medio e inferior. Pasamos el plano de la clavícula y observamos la ubicación de los troncos secundarios. El tronco secundario anteroexterno que da origen a la raíz externa del nervio mediano y el nervio musculocutáneo. El tronco secundario anterointerno, que origina la raíz interna del nervio mediano, el nervio cubital, el nervio braquial cutáneo interno y su accesorio. El tronco secundario posterior, o radiocircunflejo, que origina los nervios radial y circunflejo. Vemos el eje de la región arteria axilar y la relación de las ramas del plexo braquial con ella. Volviendo a la preparación, ubicamos un músculo de la región del cuello, el músculo escaleno anterior. Por delante de él, la vena subclavia y por detrás, la arteria subclavia, en el hueco supraclavicular. Apreciamos los niveles cervicales 5, 6, 7 y descendiendo la arteria, el nivel cervical octavo.
observamos el nervio correspondiente al músculo subclavio, el nervio supraescapular y las ramas nerviosas correspondientes al pectoral menor. Las ramas terminales del plexo braquial las apreciamos reclinando la vena axilar hacia adentro. Observamos el nervio accesorio braquial cutáneo interno, el nervio braquial cutáneo interno, el nervio cubital por dentro y detrás de la arteria, la raíz interna del nervio mediano, dirigiéndonos hacia arriba el nacimiento del nervio músculo cutáneo y la raíz anteroexterna del nervio mediano. Reclinamos el paquete vascular y observamos el nervio circunflejo y por debajo de él el nervio radial, correspondientes al tronco secundario posterior. Se ubica de esta forma, en el límite entre tercio interno y medio de la clavícula, el punto de las anestesias supraclaviculares. Retomando la preparación, tomamos el nervio cubital por dentro. Entre el nervio musculocutáneo, rama externa del mediano y nervio mediano, rama interna y nervio cubital, se forma una clásica M, la M del nervio mediano, delante de la arteria axilar. Sobre la cara externa del músculo serrato mayor discurren el nervio del serrato mayor y la arteria mamaria externa. En la preparación, observamos la arteria mamaria externa, la vena, detrás de ellas el nervio del serrato mayor y paralelo a él, pero más profundo, la rama nerviosa correspondiente al músculo dorsal ancho, la arteria escapular inferior y la vena escapular inferior. Transversalmente, un perforante intercostal destinado a la inervación superficial del miembro superior. En la profundidad observamos la masa muscular del músculo subescapular y por delante y fuera de él la masa del dorsal ancho. Queda de esta forma constituido un ángulo diedro entre el músculo subescapular y el serrato mayor por donde discurren los paquetes nerviosos. Clásicamente se describen 5 grupos: apical, central, braquial, subescapular y mamario externo. Observémoslos en el preparado. Tomando como eje de la región la vena axilar en torno a la cual se disponen los grupos ganglionares, apreciamos el grupo apical, el grupo central, que a efectos de la disección ha sido separado, el grupo braquial, profundamente la situación del grupo subescapular y la ubicación del grupo mamario externo. Estos grupos se palpan con la maniobra que observamos. Incidimos la piel de la pared anterior de la axila. La levantamos. Identificamos el músculo deltoide. En el surco deltopectoral encontramos la vena cefálica. La seccionamos y la reclinamos. Desinsertamos y elevamos el músculo deltoides y queda expuesto el músculo pectoral mayor, cubierto por su aponeurosis. Llevamos esta aponeurosis superficial hacia la línea media. Desinsertamos el músculo pectoral mayor del borde externo de la corredera bicipital. Lo reclinamos y quedan expuestos sus pedículos que llegan desde la profundidad atravesando el músculo pectoral menor.
Seccionamos estos pedículos. Señalamos los bordes del músculo pectoral menor, envuelto por su aponeurosis. Incidimos la aponeurosis clávico-axilar en el borde inferior del pectoral menor. Liberamos el extremo superior del músculo pectoral menor y lo seccionamos en su inserción en la apófisis coracoides. Lo reclinamos hacia abajo. En el esquema vemos el pectoral menor, la aponeurosis clávico-axilar y el primer elemento que encontramos al llegar al contenido axilar, la vena axilar. Continuamos con la disección. Liberamos la vena axilar y la separamos de los demás elementos del paquete axilar. La seccionamos y la reclinamos. Disecamos el contenido axilar. Y exponemos las raíces del mediano y la arteria axilar.